Bienvenidos, esta es la clase teórica número 2 de representación arquitectónica en la UNSAM. Hoy vamos a hablar sobre las proyecciones de luz y sombra. Como vimos desde inicios del curso, las representaciones del mito del origen del dibujo imaginan esa primera acción de dibujar como la materialización de la huella que los objetos arrojan sobre una superficie al ser interceptados por un rayo de luz. Esa huella es su sombra, y tanto para la versión clásica, donde la luz es artificial y emitida desde un punto focal, como una vela, como para la versión de Schinkel, donde la luz es natural y los rayos del sol son los que producen la sombra, la luz es en ambos casos sin dudas necesaria para percibir el espacio y los objetos. Vamos hoy a intentar comprender de qué manera podemos conocer, interpretar, medir y finalmente representar a la luz y su contrapartida, la sombra. Quería comenzar leyendo algunos extractos del libro de Alberto Campos Baeza, La idea construida. En este caso, del artículo que nombra Arquitectura sin luz no es arquitectura. La luz es materia y material, de la materialidad de la luz. Cuando por fin un arquitecto descubre que la luz es el tema central de la arquitectura, entonces empieza a entender algo, empieza a ser un verdadero arquitecto. No es la luz algo vago, difuso, que da por supuesto, porque siempre está presente. No en vano el sol sale para todos los días. Sí la luz, con o sin teoría corpuscular, algo concreto, preciso, continuo, matérico. Materia medible y cuantificable donde la haya, como muy bien saben los físicos y parecen ignorar los arquitectos. Una prueba de fuego, de los diferentes tipos de luz. Hay muchas clases de luz, de algunas de las cuales vamos a hablar ahora, según sea su dirección, luz horizontal, luz vertical y luz diagonal, según su cualidad, luz sólida, luz difusa. Cuando los antiguos necesitaban tomar luz de lo alto, lo que yo llamo luz vertical, no podían hacerlo porque si horadaban el plano superior, el agua y el viento, y el frío y la nieve se metían por allí. Y no era plan el morir por conseguir aquella luz. Solo los dioses inmortales se atrevieron a hacerlo en el panteón, y Adriano en su honor y de su mano levantó aquella arquitectura sublime, premonición del logro de la luz vertical. Y se refiere al óculo del Panteón de Agripa en Roma en el año 125, abierto, que permite que la luz ingrese de forma directa, dibujando el movimiento del sol a lo largo del día y de las estaciones sobre los paramentos curvos de la cúpula, que además tiene una superficie rugosa que resalta ese contraste entre lo iluminado y lo en penumbras, entre la luz y la sombra. Y sigue, así a lo largo de la historia de la arquitectura, la luz ha sido siempre horizontal, tomada horizontalmente, horadando el plano vertical, el muro, como era lógico. Como los rayos del sol que caen sobre nosotros son diagonales, gran parte de la historia de la arquitectura puede ser leída como el intento de transformar la luz horizontal o diagonal en luz que pareciera vertical. Así lo hizo el gótico, que debe ser leído no solo como el deseo de obtener una mayor cantidad de luz, sino fundamentalmente como el de conseguir una luz cualitativamente más vertical, en este caso diagonal. Y de la misma manera, muchas de las operaciones del barroco con la luz deben ser leídas como un intento de, torciéndola con ingeniosos mecanismos, convertir la luz tomada horizontalmente en luz que pareciera, y lo fuera por reflexión algunas veces, luz vertical, con un grado más de verticalidad de lo que lo había conseguido el gótico. El esplendoroso transparente barroco de Narciso de Tomé en la gótica catedral hermosísima de Toledo es una lección magistral sobre este logro. En este caso, en la catedral de Toledo vemos en el corte y después en la fotografía cómo a través de la forma de la envolvente la luz que ingresa por un plano horizontal rebota sobre el lucernario y resbala por los paramentos, transformando su dirección y también su densidad, pasando de una luz directa a una luz difusa y vertical. El tipo de luz, horizontal, vertical o diagonal, depende de la posición del sol respecto a los planos que conforman los espacios tensados por esa luz. La luz horizontal la producen los rayos del sol al penetrar a través de perforaciones en el plano vertical. La luz vertical al entrar por huecos practicados en el plano horizontal superior. La luz diagonal al atravesar tanto el plano vertical como el horizontal. Se entiende así que la posibilidad de la luz vertical sobre espacios climáticamente controlados
no haya sido posible hasta la aparición del vidrio plano en grandes dimensiones. Con la posibilidad de construir el plano superior horizontal, horadado y acristalado, se hace también real la posibilidad de introducir esa luz vertical. Y esa es una de las claves del movimiento moderno en la arquitectura contemporánea, de su entendimiento de la luz. El segundo texto que quería leerles es un extracto del libro El elogio de la sombra, que es un manifiesto sobre la estética japonesa que escribió Junjiro Tanizaki en el año 1933. Tanizaki argumenta que en el occidente la belleza siempre ha estado ligada a la luz, a lo brillante, a lo blanco, y que lo oscuro, lo opaco y lo negro siempre han tenido una connotación negativa. Sin embargo, en Japón, la sombra no tiene una connotación negativa y es considerada como parte de la belleza. Tanizaki dice: soy totalmente profano en la arquitectura, pero he oído decir que en las catedrales góticas de Occidente la belleza residía en la altura de los tejados y en la audacia de las agujas que penetran en el cielo. Por el contrario, en los monumentos religiosos de nuestro país, los edificios quedan aplastados bajo las enormes tejas cimeras y su estructura desaparece por completo en la sombra profunda y vasta que proyectan los aleros. Visto desde afuera, y esto no es solo válido para los templos, sino también para los palacios y las residencias del común de los mortales, lo que primero llama la atención es el inmenso tejado, ya esté cubierto de tejas o de cañas, y la densa sombra que reina bajo el alero. Tan densa que a veces, en pleno día, las tinieblas cavernosas que se extienden más allá del alero, apenas se distingue la entrada, las puertas, los tabiques o los pilares. En la mayoría de los edificios antiguos, y lo mismo sucede con las imponentes construcciones como el Chillón o los Honjaji, así como cualquier granja perdida en la profundidad del campo, si se compara con la parte inferior, debajo del alero, con el tejado de la corona, se tiene la impresión, al menos visual, de que la parte más maciza, la más alta y extensa, es el tejado. Estos templos que describía Tanizaki, donde los tejados se extienden impidiendo que los rayos del sol ingresen al interior, y construyendo estas galerías profundas que regulan la relación con el exterior y están casi siempre en sombra, y que se contrastan como un plano negro en relación a estas cubiertas que reflejan la luz recibida por el sol. Por eso, cuando iniciamos la construcción de nuestras residencias, antes que nada desplegamos dicho tejado como un quitasol que determina en el suelo un perímetro protegido del sol. Luego, en esa penumbra, disponemos la casa. Por supuesto, una casa de Occidente no puede tampoco prescindir del tejado, pero su principal objetivo consiste no tanto en obstaculizar la luz solar como en proteger de la intemperie. Se le construye de manera que difunde la menor sombra posible, y un simple vistazo a su aspecto externo permite reconocer que se ha intentado que el sol esté expuesto a la luz del modo más favorable. Si el tejado japonés es un quitasol, el occidental no es más que un tocado. Como en una gorra, los bordes están tan mermados que los rayos directos del sol pueden dar en los muros hasta el nivel del tejado. Si en la casa japonesa el alero del tejado sobresale tanto, es debido al clima, a los materiales de construcción y a diferentes factores sin duda. A falta, por ejemplo, de ladrillos, cristal y cemento para proteger las paredes contra las ráfagas laterales de lluvia, ha habido que proyectar el tejado hacia adelante, de manera que el japonés, que también hubiera preferido una vivienda clara a una vivienda oscura, se ha visto obligado a hacer de la necesidad virtud. Pero eso que generalmente se llama bello no es más que una sublimación de las realidades de la vida, y así fue como nuestros antepasados, obligados a residir, lo que quisieran o no, en viviendas oscuras, descubrieron un día lo bello en el seno de la sombra, y no tardaron en utilizar la sombra para obtener efectos estéticos. No sabemos a qué arquitectura occidental se refiere Tanizaki exactamente, pero al mismo tiempo que él publicaba El elogio de la sombra, Mies van der Rohe, por ejemplo, construía en la actual República Checa la Tugendhat, y como la mayoría de la arquitectura moderna occidental, intentaba hacer desaparecer el límite entre interior y exterior, reducido a un paño de vidrio de mínimo espesor que permitía tener desde afuera una percepción de adentro, y desde adentro abrir completamente esas carpinterías y transformar el interior en una galería donde los rayos de sol ingresaban extensamente, rebotando contra materiales brillantes como las columnas cromadas, las maderas lustradas, los solados de mármol, multiplicando ese efecto de la claridad.
En realidad, la belleza de una habitación japonesa, producida únicamente por un juego sobre el grado de opacidad de la sombra, no necesita ningún accesorio. Al occidental que lo ve le sorprende esa desnudez y cree estar tan solo ante unos muros grises y desprovistos de cualquier ornato, interpretación totalmente legítima desde su punto de vista, pero que demuestra que no ha captado en absoluto el enigma de la sombra. Pero nosotros, no contentos con ello, proyectamos un amplio alero en el exterior de esas estancias, donde los rayos de sol entran ya con mucha dificultad. Construimos una galería cubierta para alejar aún más la luz solar. Y por último, en el interior de la habitación, los yogi no dejan entrar más que un reflejo tamizado de la luz que proyecta el jardín. Ahora bien, precisamente esa luz indirecta y difusa es el elemento esencial de la belleza de nuestras residencias. Y para que esta luz gastada, atenuada, precaria, impregne totalmente las paredes de la vivienda, pintamos a propósito con colores neutros esas paredes enlucidas. Aunque se utilizan pinturas brillantes para las cámaras de seguridad, las cocinas o los pasillos, las paredes de las habitaciones casi siempre se enlucen y muy pocas veces son brillantes, porque si brillaran se desvanecería todo el encanto sutil y discreto de esa escasa luz. A nosotros nos gusta esa claridad tenue, hecha de luz exterior y de apariencia incierta, atrapada en la superficie de las paredes de color crepuscular que conserva apenas un último resto de vida. Para nosotros esa claridad sobre una pared, o más bien esa penumbra, vale por todos los adornos del mundo y su visión no nos cansa jamás. Si tomamos un ejemplo japonés tradicional, como el Palacio de Retiro Imperial Katsura, en Kioto, en 1616, se repite esta galería profunda que construye un espacio que protege al interior del clima, de las vistas, de la luz directa. Y desde el interior, además aparecen una serie de planos translúcidos que filtran la luz, la vuelven difusa y densa, y controlan esta relación entre lo que sucede adentro y lo que sucede afuera a partir de una serie de capas verticales y horizontales. Unos años antes de que Tanizaki publicara este libro, Le Corbusier, por ejemplo, publicaba en Nación Arquitectura un manifiesto sobre lo que era para él la relación entre el volumen y la luz. Él decía: la arquitectura es el juego sabio, correcto y magnífico de los volúmenes reunidos bajo la luz. Nuestros ojos están hechos para ver las formas bajo la luz. Las sombras y los claros revelan las formas. Los cubos, los conos, las esferas, los cilindros o las pirámides son las grandes formas primarias que la luz revela bien. La imagen de ellas es clara y tangible, sin ambigüedad. Por esta razón son las formas más bellas. Todo el mundo está de acuerdo con eso. La arquitectura egipcia, griega, romana es una arquitectura de prismas, cubos, cilindros. Las pirámides, el templo, el Partenón, el Coliseo. La arquitectura gótica no es en su fundamento una arquitectura en base a esferas, conos y cilindros. Solo la nave expresa una forma simple, pero de una geometría compleja. Por esa razón, una catedral no es muy hermosa y buscamos en ella compensaciones de orden subjetivo, fuera de la plástica. Una catedral nos interesa como la solución ingeniosa de un problema difícil, pero cuyos datos han sido mal colocados porque no proceden de las grandes formas primarias. La catedral no es una obra plástica, es un drama, una lucha contra la fuerza de gravedad, sensación de orden sentimental. Acompañaba estas palabras con unas imágenes de arquitecturas o de edificios provenientes de las ingenierías, donde las formas eran primarias, simples, posibles de ser reducidas, y donde lo que le interesaba era la relación entre estos volúmenes macizos y cómo la luz incidía sobre ellas. Y siguiendo con esas ideas, proyectaba en el año 28 la Ville Savoye, su casa probablemente más canónica, donde el exterior, la relación entre la arquitectura y la luz tenía que ver con esta idea de los volúmenes que pueden ser percibidos a partir de su proyección de luz y de sombra, de entender volúmenes primarios en claridad o en oscuridad y percibir así su profundidad, donde la diferencia entre un paño transparente y un paño opaco es simplemente de su condición material, pero no de su profundidad o de su posición. Y desde el interior, esa luz que permite ingresar homogéneamente a toda la estancia,
donde la relación visual de adentro hacia afuera es muy concreta y muy continua, más similar a lo que veíamos en las obras de Mies van der Rohe, y donde lo que separa el interior del exterior es un paramento muy delgado, de espesor continuo, donde los planos verticales de vidrio no están protegidos, sino que llegan hasta el borde de los límites del envolvente, produciendo esa luz clara, homogénea y directa. Esa luz, la luz que propone Mies, la luz que propone Tanizaki, la luz que propone Le Corbusier, es para los arquitectos un material capaz de ser medido y por lo tanto proyectado. Siguiendo con el texto de Campos Baeza, él habla del control exacto de la luz. Lorenzo Bernini, mago de la luz donde los haya, tenía, él mismo se las había confeccionado, unas tablas para el exacto cálculo de la luz, muy similares a las actuales que se utilizan para el cálculo de estructuras, minuciosas y precisas. Bien sabía el maestro que la luz, cuantificable y cualificable como toda materia que se precie, podía ser controlada científicamente. Y es que la luz es algo más que un sentimiento, aunque sea capaz de remover los sentimientos de los hombres y nos haga temblar en nuestro más íntimo interior, la luz es cuantificable y cualificable. Ya sea con las tablas de Bernini o de Le Corbusier, o con las brújulas y las cartas solares y con el fotómetro, ya sea con maquetas a escala o con los perfectísimos programas de ordenador que ya están en el mercado. Es posible controlar, domar, dominar la luz, con el hombre como medida, pues es para él, para el hombre, para el que creamos la arquitectura. En el siglo XX, en el marco de la posguerra, del higienismo, de la necesidad de la producción masiva de viviendas, distintos arquitectos trabajaron sobre recomendaciones para producir viviendas que garantizaran sus condiciones de iluminación y de ventilación. Una de las ideas más interesantes al respecto las desarrolló Alexander Klein, quien era un representante del estilo funcionalista y se ocupó toda su vida del diseño de la vivienda, a partir del estudio de la incidencia solar, que podía establecer la máxima proyección de sombra de un volumen y por lo tanto medir, por ejemplo, cuánto debían separarse dos viviendas entre sí para garantizar su asolamiento, produciendo estas proyecciones de sombra en distintos momentos del año para entender el máximo alcance que podía tener la incidencia de ese volumen sobre el suelo. Para poder evaluar la calidad de las soluciones que diseñaba, Klein desarrolló un método de análisis gráfico que iba comparando diferentes propuestas hasta encontrar las que producían los mejores resultados. Entonces, estos volúmenes de casas separadas entre sí iban poniéndose a prueba a través de la incidencia solar en distintos lugares, en distintos momentos del año, hasta ver cuál era la solución óptima y la distancia adecuada para separarlas. Y también estudiar la incidencia solar en el interior y cómo la proyección de sombras de los paramentos y de los objetos y la entrada de luz directa a partir de las ventanas determinaba distintas formas de habitar, y utilizando un método gráfico preciso de proyección de sombras con los datos concretos de la orientación, la posición de cada una de esas viviendas con respecto al norte, podía definir y proyectar la mejor distribución de los distintos recintos de la casa, de los distintos programas, la forma de ocupación del equipamiento, los lugares que iban a ser más o menos utilizados o más intensamente utilizados por la luz que recibían, cuáles eran las orientaciones óptimas para poner habitaciones o lugares de estar, desplegando este sistema que se volvía comparativo y permitía tomar decisiones proyectuales utilizando estos datos concretos. Le Corbusier también realizó un trabajo de investigación sobre la relación entre el sol y la arquitectura. Después de esas primeras casas que veíamos donde desarrollaba estos grandes paños vidriados sin protección, la actitud de Le Corbusier respecto a la superficie o la envolvente de sus edificios cambió hacia finales de los años 20. Se dio cuenta en ese momento de estas problemáticas que aparecían al producir estas envolventes con superficies tan delgadas, con espesores tan mínimos,
porque empezó a trabajar en países más cálidos, donde la necesidad de producir un confort climático en el interior de las viviendas era central. Y así desarrolló el sistema que llamó Brise-Soleil o parasol. El Brise-Soleil o parasol jugó dos funciones importantes en la obra de Le Corbusier. Por un lado, como un elemento de adaptación al clima, que a través de estas grandes fachadas producidas por elementos verticales y horizontales, que separaba el paño vidriado del interior del exterior, podía regular y controlar la entrada de rayos directos del sol. Y por otro lado, funcionaba como un elemento expresivo, como un elemento de composición de la fachada, definiendo una relación entre interior y exterior que pasó, en el caso, por ejemplo, de la Ville Savoye, de ser un límite muy delgado, a un caso como la Casa Curuchet en La Plata, en Argentina, a fines de la década del 50, donde aparece este Brise-Soleil, este sistema de fachada de gran espesor, de gran profundidad, que regula por un lado la incidencia de la luz, controla la llegada de rayos directos hacia el interior y también regula la capacidad de vista tanto de adentro hacia afuera como de afuera hacia adentro. Y el uso de estas envolventes monolíticas de hormigón, de gran espesor y estos ritmos modulados que permiten también que la huella de la sombra sea captada por esa superficie rugosa, construyendo además un lenguaje arquitectónico que va cambiando de acuerdo al paso del día, de las horas o de las estaciones. Trayendo ahora un caso local, les quería presentar también el trabajo de Vladimiro Acosta, un arquitecto argentino que desde la década del 30 desarrolló lo que llamó el sistema Helio, un sistema de control climático que consistía en crear una serie de terrazas de orientación principalmente norte, protegidas del sol con unas pérgolas o viseras, de tal manera que los usos de la vivienda quedasen protegidos del sol en verano, cuando el sol está más alto, pero pudiesen recibir luz y calor solar en invierno, cuando el sol está más bajo. En el sistema Helios, las aperturas se realizaban siempre al norte o al noreste, mientras que las orientaciones de su elemento de mayor incidencia, como el oeste o el noroeste, quedaban siempre protegidas por pérgolas o toldos, creando así una masa de aire más fresca y evitando la acumulación del calor en las paredes. Mediante estas técnicas se buscaba crear como un aura térmica, como lo llamaba él, o un clima privado en relación a la vivienda, pero sin renunciar a la relación directa con el entorno. Entonces estudiaba a partir de esta serie de cortes la posición exacta, cuánto esas viseras tenían que elevarse o separarse del perímetro de la casa para poder producir esta doble acción. En verano frenar los rayos del sol y en invierno dejar que pasen. Vladimiro Acosta tenía esta preocupación para dar una respuesta a los problemas climáticos a través de las mismas formas de la arquitectura, no como elementos añadidos, sino como parte de la resolución del proyecto. Y entender cómo el clima ejerce esta influencia sobre la vida de los hombres y su hábitat. Vamos a recorrer la casa en Bahía Blanca. Él durante los años 30 y 40, utilizando el sistema Helios, desarrolló una serie de 8 casas donde fue probando distintas formas de aplicar este sistema que podía controlar de una forma natural y eficiente la incidencia del sol. La casa en Bahía Blanca define un volumen que se apoya sobre uno de los lados del terreno, dejando que el terreno genere un perímetro semilibre, pero produciendo su lado más largo, su cara más larga hacia el norte, permitiendo las mejores orientaciones para la mayor cantidad de habitaciones posibles. Esta fachada, que está orientada al norte,
y mira hacia el jardín de la casa y hacia la avenida que está en el frente, es donde Acosta proyecta esta losa, esta gran visera, este pórtico de hormigón armado que regula la incidencia del sol en el interior de la vivienda y así controla su influencia y asegura también un correcto asoleamiento en todas las estaciones del año. En esta fachada además aparecen esta serie de carpinterías, algunas de doble altura, los vanos que dan al comedor, a los dormitorios, o sea, casi la totalidad de los ambientes están orientados hacia el norte y protegidos por la incidencia de esta visera o de este pórtico de hormigón. Y también en el primer piso, detrás de esta pieza, aparece una terraza que, si bien es un espacio exterior y descubierto, está protegido por esta envolvente perimetral que permite que haya algunos momentos de sombra para poder hacer uso de ese espacio en distintos momentos del año, y que capta luz del este, que a través de un entrepiso abierto hacia esa terraza y que balconea en doble altura hacia el estar, permite que la luz del este ingrese también a las zonas que están orientadas hacia el norte, hacia las zonas principales de la casa, a través de este entrepiso que él llama el sunroom o la habitación del sol, ¿no? Es como ese espacio intermedio que permite que la luz difusa llegue desde el este también a las habitaciones que están orientadas al norte. El uso además de este material claro y con textura rugosa, como es el travertino, permite que la sombra vaya dejando su rastro a lo largo del día, dibujando casi el movimiento del sol y transformando esta percepción material de la casa, entendiendo cómo el mismo material, al recibir la proyección de la sombra, cambia su tono, se intensifica su rugosidad o su contraste, y cuando está ante la incidencia de los rayos directos se vuelve más plano, con una luz homogénea que aclara su color y además borra un poco ese rastro de la textura, ¿no? Entonces podemos ver además cómo estos materiales con una cualidad no tan lisa, sino que empiezan a estar cargados de color, de textura, empiezan también a producir un efecto de reverberación de esa luz y producen una percepción particular. En relación a esto, les quería traer un último texto, en este caso un extracto del libro Atmósferas de Peter Zumthor. Dice: la luz sobre las cosas. Estuve mirando durante 5 minutos qué pasaba con la sala de estar de mi casa. ¿Cómo era la luz? Es fantástico, seguro que os ocurre algo parecido. Me puse a examinar dónde y cómo daba la luz de lleno, dónde había sombras y cómo las superficies estaban apagadas, radiantes o emergían de la profundidad. En ese sentido, tengo 2 ideas favoritas a las que vuelvo una y otra vez. Al hacer un edificio, no mandamos llamar al experto electricista al final y le decimos: bueno, ¿dónde pondremos ahora las luces y cómo lo iluminamos? Al contrario, la imagen global ya está ahí desde un principio. Una de mis ideas preferidas es primero pensar el conjunto del edificio como una masa de sombras, para a continuación, como en un proceso de vaciado, hacer reservas para la instalación que permite las luces que queremos. Mi segunda idea favorita, por cierto, muy lógica, no es ningún secreto, la hace cualquiera, consiste en poner los materiales y las superficies bajo el efecto de la luz, para ver cómo la reflejan. Es decir, elegir los materiales con la plena conciencia de cómo reflejan la luz y hacer que todo concuerde. En lo que se refiere a la luz, natural y artificial, debo confesar que la natural, la luz sobre las cosas, me emociona a veces de tal manera que hasta creo percibir algo espiritual. Así, la luz en arquitectura adquiere diversas dimensiones, modificando la performance de los materiales. Usando como ejemplo la casa Murazzalo de Alvar Aalto, podemos ver la diferencia del mismo paramento, iluminado por luz indirecta en un día nublado, de la luz pareja, pero donde el entorno no arroja sombras, y vemos el plano blanco, pleno, y el mismo plano de ladrillo pintado de blanco, afectado por la sombra que arrojan los árboles que tiene alrededor, o cómo cambia el color del ladrillo de acuerdo al horario o a la estación.
Cómo la sombra arrojada se transforma en un material más que se suma como otra capa sobre los materiales físicos construidos. Esas líneas más claras y más oscuras que aparecen sobre esta textura ranurada y texturada de las distintas clases de colocación de ladrillo. Que también define límites, define perímetros que están iluminados y perímetros que están en sombra y que nos permiten pensar distintas clases de ocupación, distintas formas de uso de esos espacios que cuando los vemos con esta luz diáfana de un día nublado, los vemos como continuos, y cuando los vemos afectados por la proyección de sombra, empezamos a entender diferencias. No es lo mismo estar parado en ese patio, en un espacio en sombra, que estar parado en un espacio de plena luz. Y definen estas formas de ocupación. Podemos imaginar que hay unas sillas, en la foto de la derecha, ubicadas en ese patio, en el punto donde reciben mayor cantidad de luz, o cómo va a crecer la vegetación en los canteros laterales en relación a la orientación, a si recibe más o menos la luz solar directa. Como esa iluminación también es continua en el interior, esa incidencia solar, que también empieza a definir no solo las formas de ocupación, cómo se disponen los muebles en relación a los lugares hacia donde llega más o menor cantidad de luz, cómo va a ser el confort térmico de esos ambientes de acuerdo a la cantidad de rayos solares que reciben y por ende de calor, en qué orientaciones necesitamos protegernos y dónde necesitamos abrirnos para recibir mayor cantidad de sol, sino también que crean esta atmósfera, esta forma de percibir el espacio, esta forma de percibir los colores, las texturas y la rugosidad de los materiales o el reflejo que los materiales producen de los rayos de sol que reciben. Quería finalmente mostrar un caso local y muy contemporáneo del arquitecto Nicolás Campodónico. Es la Capilla San Bernardo que construyó en Córdoba en el año 2015, donde hay un uso de la proyección de sombra como un recurso proyectual muy preciso que me gustaría que compartamos en el siguiente video. Me interesaba traer este proyecto porque no solo se ocupa de pensar cómo será la incidencia de la luz cuando ingresa en forma directa o indirecta, cómo rebota contra los paramentos rugosos del ladrillo y tiñe el espacio de color rojizo, sino también imaginar cómo la performance de la sombra, como una proyección geométrica, puede convertir a la luz en un elemento, en este caso simbólico. Cómo a través de un procedimiento de posicionar de forma precisa estos dos elementos lineales a una distancia exacta, puede lograr que dibujen la forma de la cruz sobre la cara interior de la capilla. Cómo utilizar las herramientas de la geometría y los sistemas de representación para proyectar una materia, en este caso intangible, como la luz. Toda esta performance que se despliega en la obra de Campodónico surge de comprender a la luz como un sistema de proyecciones capaz de ser medido, dibujado y proyectado. Para eso vamos a repasar y a estudiar cuál es el método gráfico que nos permite entender la incidencia solar y poder medir, manipular, cualificar y cuantificar la incidencia del sol.